Debemos saber que el Evangelio ha tenido un inicio y ha tenido un transcurso desde que se ha empezado a profesar. Desde Génesis, el Señor ha mostrado su plan redentor para con la humanidad. Desde que el hombre falló y pecó delante de Dios, Dios ha venido mostrando su plan redentor para toda la humanidad, para todos nosotros. Y desde la venida del Señor Jesucristo podemos ver que el Señor afirma esto, y a través de los discípulos, quienes se encargan de propagarlo. Los discípulos llevaron la palabra de Dios contando lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían aprendido del Señor Jesucristo. Ellos encontraron obstáculos, encontraron muchas alegrías en medio de todo este pregonar de la palabra de Dios, pero había un progreso en el Evangelio a medida que ellos lo hacían. Habían dificultades, había oposición en este tiempo cuando ellos predicaban la palabra. Y ese Evangelio fue pasando a más y más discípulos, quienes se encargaron de dar su vida por la palabra de Dios, se encargaron de dar su vida por Jesucristo. Y este reino de Dios se fue extendiendo a lo largo de los años por esas personas que habían conocido a Jesucristo el Salvador realmente, que han tenido esa convicción en su corazón y decidieron darlo a conocer a otras personas. Yo creo que una gran alegría cuando yo estaba muerto, estaba sin salida, sin rumbo, sin saber qué hacer, pero cuando yo encuentro ese tesoro, cuando encuentro esa gran perla, cuando encuentro ese regalo que es para mí de salvación, porque haga de cuenta que si en este momento nos llevaran a un juicio y nos dijeran: usted tiene cadena perpetua, y las personas que tienen estas ¿cómo se puede llamar? Estas condiciones, digámoslo así, buscan la manera de decir, bueno, ¿cómo se puede rebajar esto? ¿Hay alguna manera de poder ser condonado? ¿Hay alguna manera de que pueda ser redimido de estos? Y tal vez en algunas condenas, en algunas sentencias, pueden decirles, sí, si usted se porta bien, se le va a reducir su juicio, se va a reducir su tiempo de condena. Si usted hace este trabajo, va a reducir su tiempo de pena. Y a veces nosotros creemos que es algo tan fácil que ha pasado en nuestra vida, pero a lo largo de toda la historia, estos discípulos que han sabido que han estado bajo una condenación y están destituidos de la gloria de Dios, no solamente que van a fallar y están por fuera, no, y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando sabemos que hay una condena y encontramos ese gran tesoro, qué alegría para la vida. No, ¿sabes qué? Mañana estás libre. ¿Sabes qué? Hoy estás libre, ya no tienes cadena perpetua, ya no tienes 40 años de prisión, estás libre. Y estas personas que han recibido ese regalo precioso que el Señor les ha dado, porque no es un regalo cualquiera, un regalo pagado con la propia vida de la persona. Tal vez usted dice, pero ¿eso qué puede ser para mí? ¿Qué puede significar para mí? Yo le digo, ¿usted es capaz de dar la vida por un maleante? ¿Dar la vida por alguien que no lo merece? Porque si yo les digo, usted puede dar la vida por un héroe de la historia, tal vez usted dice sí, porque voy a la fija que va a quedar anotado en la historia. Voy a la fija que esa persona es un personaje que, digamos hoy en día, un personaje que sea bien popular. Usted está dispuesto a dar la vida por ese experimento, vamos a descubrir la luz, va a dar la vida por eso. Claro, yo la doy porque eso va a ser de beneficio para la humanidad. Pero si nos dijeran de la vida por una persona que ha matado mucha gente, que es homicida, es perverso, es drogadicto, esa persona es mala. Usted dice, yo no sé si mi vida vale tanto para darla en pos de esa persona.
esa persona en la calle, esa persona no tiene nada, le hace mal a todas las personas. Y el Señor Jesucristo, sabiendo la maldad que había en tu corazón y en mi corazón, el pecado que había en toda la humanidad, sin importar cuál sea, dio su vida, una vida preciosa, una vida incluso más santa y más valorada que la suya y que la mía, porque Él la guardó de todo pecado. Él oraba, Él tenía una vida consagrada delante de Dios. Entonces esa vida que valía mucho, Él la decidió entregar por usted y por mí. Hay pecados en nuestro corazón, hay pecados en nuestra vida, pero el Evangelio ha llegado para esto, a traer esa buena noticia. ¿Has hecho algo o has atentado frente a tu vida, frente a la vida de otros? Y atentar contra nuestra propia vida solamente es con el hecho de pecar. Cuando yo miento, atento contra mi vida, porque el que se hace daño es la misma persona. Cuando yo codicio, atento contra mi propia vida, porque me estoy haciendo daño a mí mismo. Cuando yo fallo, estoy atentando contra mi propia vida. Cuando yo me airo, cuando yo digo palabras que no son, palabras deshonestas, eso me afecta a mí. Pero aquí lo que vamos a ver el día de hoy es cómo el Evangelio ha venido tapando todo esto, ha venido redimiendo todo esto y diciendo el Señor Jesucristo que a través de su sangre preciosa Él limpia de todo pecado. Entonces las personas a lo largo de la historia que han entendido esto y que han sido renovadas, que han dicho el Señor me ha transformado, se han encargado de compartir esas buenas nuevas de salvación a otros. Algo importante que ellos tenían era la convicción que se iba a transmitir a las personas, aquello que iba a trascender, no solamente algo que yo le voy a decir a alguien, toma, te regalo este esfero, pero ese esfero se acaba y lo desecha, o tal vez sale uno de acá y este esfero se pierde. No era de eso que está hablando la palabra, y la historia no ha venido mostrando eso. La historia y la palabra de Dios ha venido mostrando que la palabra y la convicción que tenían los discípulos era que si predicaban la verdad, la palabra de Dios iba a causar un impacto en las personas, iba a trascender de generación en generación, que así como le había pasado a ellos, le iba a pasar a los demás. Esto podría convertirse en un evento, sí, podría ser algo muy bonito, pero no era el propósito. El propósito era llegar con la verdad a las personas. Dese cuenta que el Señor Jesucristo dice que si usted es un discípulo y persevera en la palabra, dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la verdad la cual están pregonando desde tiempos pasados. Esta verdad que iba a traer la verdad a nuestro corazón. Hemos estado engañados muchas veces. Pablo creía que estaba haciendo lo correcto, pero estaba engañado. Estaba persiguiendo al Señor Jesucristo y él pensaba que lo que hacía era por él. Y el Señor le dice, ¿por qué das coces contra el aguijón? Así que lo que ellos querían compartir era una verdad sobre una mentira, una luz sobre las tinieblas, una verdad en la cual sus ojos eran abiertos. Un hermano de acá dijo, si yo no sé, yo conocía el evangelio, conocía la palabra de Dios, pero no lo estaba viviendo. Incluso decidí irme en pos de los placeres del mundo, pero un día yo sentí que algo cayó de mis ojos. Tal vez usted escuchó ese testimonio que lo ha dicho él. Dijo, algo se cayó y empecé a ver con claridad. Dijo, y a partir de ahí yo decidí seguir a Cristo. De todo corazón decidí apartarme de todo, porque es una venda y una ceguera y un engaño que trae Satanás. Pero el Señor dijo que si permaneces en mi palabra, conoceréis la verdad y ella nos hará libres. Así que el evangelio va propagándose y va creciendo a medida que llega la persona, transforma a esa persona y esa persona da las buenas nuevas de lo que ha pasado en su vida. Si usted tiene un dolor de estómago muy grande, muy fuerte, y usted dice, no, pues yo me hice una agüita de hierbabuena y me pasó el dolor de estómago.
Cuando viene otro y le dice a usted, no, tengo un dolor muy fuerte que no puedo con ese dolor, usted le va a decir, hágase una agüita de hierbabuena. Puede que le hubiera servido, puede que no, tenía fe. Como muchas cosas que hay para el mareo. Hágase esto y hágase esto, y a veces uno piensa y dice, ¿será que eso realmente sí hace algo? ¿O es la fe de la persona que puso en eso? Entonces, cuando realmente empieza uno a contarle a los demás, no, mire que esto me hizo bien, mire que hice así, esto me hizo bien. Cuando conocemos el evangelio de Dios, usted no fue y le contó a su familia, fue y le contó a la persona que más, oiga, usted, yo te veo diferente, te veo contento, y usted dice, es que conocí a Dios, pero esa felicidad se la quieren borrar de una vez. Ay, se volvió cristiano, ay, se volvió un evangélico, ay, se va a enloquecer, y a quitarle esa sonrisa y esa felicidad que usted lleva. Pero esa felicidad que usted lleva es la felicidad de la verdad. Así que quiero invitarle a abrir la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 12 en adelante, del cual he tomado como referencia para esta enseñanza. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Vamos a estar leyendo todos estos versículos, así que le pido que usted pueda separarlo allí. Si vemos otro versículo y volvemos allí a Filipenses. Entonces, dice en la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer del 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra de Dios sin temor. Es tremendo porque yo no soy estoy viejo, pero no soy tan viejo. Pero en los años 90 había un mover del Espíritu Santo que los hermanos que no había tanta civilización, muchos hermanos en las veredas, en las fincas, y podían andar 1 hora, 2 horas a pie o a caballo para irse a reunir y hacer unos cultos en las fincas. Misioneros que recorrieron Colombia a pie, duraron horas caminando. Personas que todavía están vivas. Pastor que estaba ayer, uno de los que caminó mucho por Colombia, mi padre también caminó mucho por Colombia, el presidente, el fundador de la misión caminó mucho por Colombia. Ahorita también, ya también está en un grado. ¿Qué edad tiene el pastor, el que trabaja mucho en Amazonas, que es misionero? Si me recuerdan cómo es el nombre de él. 82 años, y sacó un libro, y personas que tenían, él es de Estados Unidos, allá ustedes saben, tenía muchas comodidades, muchas cosas, pero él dijo, Dios me ha llamado, tengo un llamado de Dios y yo voy a ir allá. Kenneth. Y él, sorprendente en su testimonio, él cuenta que él decía, cuando yo no tenía recursos, a mí me daban una ofrenda o algo y yo lo único que pensaba era, se los voy a llevar a mis hermanos allá al Amazonas, lo voy a llevar para el extendimiento del reino. Y él decía, todo lo que me daba era para ver cómo hacíamos que la obra de Dios crezca. Y de esa manera el evangelio ha sido establecido en Colombia y en muchos países del mundo. Personas que lo han dejado todo por seguir un llamado. Usted puede decir, tan bobo él. Tan bobas las personas. Muchos pueden decir, están locos. ¿Cómo dejan lo que estaban haciendo por acudir a un llamado de predicar el tal evangelio? Eso viéndolo de un punto de vista desde afuera, pero si lo vemos del punto de vista de ellos, lo que ha transformado, lo que ha dado vida a su vida, cuando han entendido el propósito que Dios tiene para su vida, ya es otra cosa. Decimos, con razón dejaron lo que estaban haciendo. Porque cuando usted hace lo que a usted le gusta hacer, usted lo deja de hacer. Usted no quiere dejar de hacerlo. Cuando encontramos nuestro propósito en Dios, que Él ya lo tiene desde antes de la fundación del mundo, Él tiene un propósito con nosotros. Nosotros no queremos hacer otra cosa sino que cumplir el propósito de Dios. No vale, podemos estar ganando mucho dinero,
pero ni aun eso compra el llamado que Dios tiene para nosotros, la vocación que Dios nos ha dado, porque nosotros somos felices haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, por lo cual Él nos creó y por lo cual Él nos diseñó. Podemos seguir haciendo otras cosas, pero si el Señor no quieres que hagas eso, sino que hagas otro, o quieres que haga eso, tú vas a estar bien, vas a ser feliz y vas a ser bendecido. Entonces, en el pasaje que usted leyó allí, podemos ver cosas que ayudan a difundir el evangelio. El evangelio es la buena noticia. ¿Cuáles cosas ustedes creen que ayudan a difundir el evangelio? ¿Qué decía el texto allí? ¿Qué cosas ayudaban a difundir el evangelio? Puede volver y retornar al versículo 12 al 14. Y yo puedo ver que dice allí: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Las cosas que le han sucedido a él han servido para contribuir al progreso del evangelio. Hay muchas situaciones por las que nosotros pasamos. Usted dice: ¿por qué este desierto está muy grande? No me tocó un desierto, me tocó el máximo desierto de todos. Porque he pasado por situaciones en mi vida. Porque tal vez hubo violencia en mi familia. Porque yo tuve que pasar por esta situación fea en mi vida. Ese pedacito, ¿qué tiene que ver? Pero aún eso, Dios lo usa para que tú puedas ayudar a otras personas a salir adelante. Tal vez a raíz de una enfermedad, muchos han conocido al Señor. Y a raíz de eso van a poderle decir a otras personas que el Señor es la respuesta a eso. Muchas personas han sido, no estoy apoyando esto, pero han sido maltratadas, abusadas. Muchas personas han estado en el alcohol, en la drogadicción. Y Dios los ha rescatado. Y usted dice: ¿y esa parte de mi vida qué? Pues ya está, no se puede borrar. Pero esa parte Dios la va a usar para que, por algo positivo, Dios la va a usar para que el evangelio de Dios progrese. Dígame usted si no hay nadie mejor que alguien que haya estado en el alcohol pueda ayudar a otro que esté en el alcohol. Alguien que haya estado en las drogas, ¿quién mejor que él que ayude a otro a salir que está en las drogas? ¿Quién puede entender mejor la condición de esa persona? Tal vez ha sido golpeado en el hogar. ¿Qué mejor que otra persona que haya pasado por estas situaciones que pueda ayudar a esa otra persona a salir de eso? Y acá estamos viendo eso. Las cosas que me han sucedido han servido para que otros pregonen más la palabra del Señor, para que el evangelio de Dios se extienda. No, es que yo pasé por esto, yo no soy digno de predicar la palabra de Dios. O tal vez yo no puedo predicar la palabra de Dios por eso, pero Dios quiere decirte hoy que tú estás apto para predicar la palabra de Dios. Estás apto para ayudar a otras personas a conocer de Jesucristo. Y estamos aptos para ayudar a extender el reino de los cielos. Quiero hacerle las siguientes preguntas. ¿Cuál es mi aporte para el crecimiento y el progreso? Que usted lo piense allí. ¿Cuál es mi aporte para el crecimiento y el progreso? ¿A qué estoy dispuesto? ¿Qué voy a dar? ¿O qué tengo que ver yo con el extendimiento del reino? Hágase esas preguntas, tome esas respuestas allí. Y recordemos que hay muchas maneras para contribuir al extendimiento del reino de Dios. Pero lo que nos está mostrando el pasaje y los testimonios que vemos en toda la palabra de Dios es que el evangelio no es un ofrecimiento para el cristiano. El hacer discípulos no es opcional. La palabra de Dios dice: por tanto, id. Cuando veo el hacer discípulos como una opción, simplemente, nombran evangelismo en la iglesia, yo no lo tomo, no, esto no lo escojo, porque yo lo veo como una opción.
O trato de ayudar en algunas cosas, pero no me involucro de mucho, o me involucro en unas cosas y en otras no, porque yo lo estoy viendo como una opción. Pero cuando yo estoy viendo que Dios está haciendo un llamado, por tanto, id, ¿sí? Y hacer discípulos, y que Dios ha hecho en mí un discípulo de Él, no solamente porque muchas veces yo puedo decir, sí, voy a servir al Señor con mis recursos, hoy voy y reparto tratados, hoy hacemos una convocatoria, vamos a ir, y ya evangelicé, eso es todo. Otros aportan con dinero, otros aportan con tiempo, otros dicen, voy a orar por el evangelismo y ya. Pero cuando yo entiendo el llamado que Dios hace para mí, no solamente estoy dispuesto a decir doy mi tiempo, no solamente estoy dispuesto a decir voy a orar, no solamente estoy dispuesto voy a entregar recursos para esto, sino que voy a hacerlo todo para eso. Eso es lo que pasó en la vida de los discípulos. Usted dice, pero si los apedrearon, los metieron a la cárcel, una cosa y otra, los insultaban, los ofendían, ¿y por qué seguían ahí? Y las personas del mundo dicen, no, es que los cristianos son ¿qué? Son fanáticos y son como, no son mansos, sino que son, ponga una mejilla y ponga la otra. ¿Qué es lo que le está pasando a esa gente? Se está enloqueciendo, son masoquistas. Pero cuando nosotros entendemos que el evangelio va más allá de eso, cuando hay una convicción en mi corazón que el evangelio es darlo todo por la causa de Cristo, yo lo entrego todo, que no es opcional. Por tanto, id, de cuando el Señor está preguntando, si quieres puedes ir. Por tanto, id y haced discípulos. Por eso, yo cuando entiendo esto, estoy decidido no solamente que yo estoy dando mis recursos. Mire, el testimonio que contaba, no me recuerdo quién, lo dieron. Había una persona que le gustaba mucho contribuir con el evangelismo. Y lo llamaba un pastor, hola mi hermano, ¿cómo está? No, soy el pastor. No, véngase para mi oficina. No, venga y me visita, venga a mi oficina. Y contaban que todo aquel que iba a la oficina, el hermano le decía, no, me alegra su ministerio. ¿Usted está evangelizando? No, mire, tome y te bendigo con este cheque. Otro hermano, no, listo, venga, yo te bendigo, tome este cheque. Y el hermano decía, y el hermano era bendecido por Dios porque Dios le daba y él daba. Había una rotación. Entonces decía que a partir de unos años él a todo el mundo lo recibía, tome, hermano, te bendigo. Pero de un momento a otro Dios le dice, yo ya no quiero más tu dinero, te quiero a ti. Y él decía, uy, yo estoy contribuyendo para el evangelio de Dios, pero ahora Dios dice que me quiere a mí. Él dijo, pues aquí estoy. Y él ahora empezó a destinar el dinero que estaba entregándole a otros evangelistas, a otros que prediquen la palabra de Dios. Dijo, ahora voy a usar estos recursos para viajar por todo el mundo y predicar la palabra de Dios. Entonces, es que podamos entender Dios qué es lo que quiere con nosotros. Porque el progreso del evangelio se debe a que hay una convicción, a que yo entiendo realmente quién soy y qué he recibido de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso muchos, y el apóstol Pablo dice, y muchos lo dijeron también, o no lo dijeron pero lo vivieron, porque para mí el vivir es Cristo. Ya la muerte no era un obstáculo para la persona, la muerte era una ganancia, el vivir era Cristo. Si él hacía otras cosas que no eran para el reino de Dios, decía, no, algo está faltando en mi vida, yo me siento incompleto, madrugo mucho en el día, llego tarde en la noche, no me queda tiempo para estar con mi familia, esto es una rutina, ya estoy cansado de esto. Pero ellos entendieron que el vivir era Cristo. Hoy me levanto, Señor, hoy, ¿qué tienes para mí? Voy a tomar una buceta, ¿qué tienes para mí en esa buceta? Voy a llegar al trabajo, oye, ¿qué hay para mí en el trabajo? Aunque le toque hacer lo mismo. Si fuera un trabajo de pelar naranjas todos los días, pues al otro día ¿qué va a encontrar? Pues más naranjas para pelar. ¿Y qué va a encontrar al siguiente? Porque ese es el trabajo. Pero aún así, puede decirle, Señor, ¿qué tienes para mí a través de este trabajo? Y podamos decir nosotros, para mí el vivir es Cristo y el morir
es ganancia. Había un anhelo en partir con el Señor, pero había un anhelo en que el evangelio sea extendido en toda nación, en todo lugar. Aun cuando ellos eran presos, la convicción de ellos era que aún los presos también se convirtieran al Señor, ¿sí o no? Que cuando ellos estaban pasando por una aflicción, aún ellos fueran convertidos en medio de esa aflicción. Es tremendo porque nosotros pasamos por situaciones difíciles y nos quejamos frente a la gente que no conoce de Dios y dice, ese cristiano está llevado, venga y oro por ti, del inconverso orando por uno. Dice, veo tan mal al cristiano. Y eso nos pasa, esa es la vida real. Necesitamos más del Señor. Ahorita estamos cantando más y más. Y ojalá nunca cese eso en nuestro corazón de poder decir, quiero más, Señor, de ti. Necesitamos más de ti. Muchas veces hay temor, hay miedo. Y eso también les pasó a ellos. ¿Usted qué cree? Que ellos decían, vamos a ir allá y me van a coger a piedras. ¿Cree que no les daría algo de miedo? Ellos eran humanos también. Pero ellos decían, el morir es ganancia para mí. Para mí es poder cumplir la obra del Señor. Eso es tremendo. Y hay miedo, y viene y temor a la iglesia. Por eso a veces se predica sobre evangelismo. Hoy vamos a dar una capacitación de evangelismo. Uy, no, yo lo escojo, no, eso no es para mí. Pero cuando yo entiendo que no es de escoger, es que Dios me está mandando a hacerlo, debo involucrarme en eso. A veces dice, no, pero yo para ir, me da pena, me da pena ir a entregar un folleto, me da pena que sepan que soy cristiano. Y algo que me ayudó a mí mucho también, porque yo era muy tímido y muy penoso, me ayudó mucho pensar algo que mi papá estuvo enseñando una vez y dijo, que le dé pena al que está robando, que le dé pena al que está haciendo mal, pero si estamos nosotros haciendo el bien, ¿qué pena nos debe dar? Y yo decía, oiga, ¿verdad? Yo tengo pena por intentar hacer el bien, porque uno no es perfecto, pero le da uno pena por buscar del Señor, por estar diciendo yo quiero cambiar, pena por decir yo quiero ser mejor en la sociedad. Y mire la convicción que nos lleva aquí, porque el apóstol Pablo cuando dice no me avergüenzo del evangelio, porque usted sabe qué quiere decir en el griego cuando él está hablando de esto, porque él dice a judíos, a griegos, a todo el mundo, pero cuando él habla de esta palabra no está refiriéndose totalmente a una vergüenza de que estoy avergonzado y tengo temor. Él está diciendo que lo que él ha vivido en el Señor lo ha podido comprobar. La sanidad, los milagros, las señales, él las ha podido comprobar en su vida y dice, por eso no me avergüenzo del evangelio, porque yo sé hasta dónde va a llegar el evangelio. Yo sé qué alcance tiene el evangelio. Y es el reto que yo quiero que usted tenga también en esta mañana. Que usted sepa cuál es el alcance del poder de Dios. Cuál es el alcance del evangelio para tu vida. Porque si tú no lo conoces, por eso no lo puede uno decir al mundo. Por eso uno no puede sentir la seguridad. Pero cuando Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, él sabía a qué se estaba refiriendo. Y decía, yo sé que Dios no va a quedar mal. Yo sé que lo que yo estoy predicando no va a ser mentira. Yo sé que lo que estoy predicando al Cristo crucificado que nosotros predicamos va a pasar en vano, como les decía. No, tómele regalo a este esfero y ya, y se olvidó y no pasó nada. Es algo que va a perdurar y va a trascender en el corazón de las personas. Entonces yo tengo que estar convencido de lo que Dios ha hecho en mí y saber que cuando yo lo anuncio a otras personas, Dios va a respaldar su palabra. Dios no me va a respaldar a mí, Dios respalda su palabra. Y que cuando nosotros hablamos acerca de su palabra, a veces uno dice, uy, no, hasta esa palabra es para mí. Otro le dice, no, estoy desanimado, y usted también está bien desanimado, y le dice, ánimo hermano, y eso usted dice, esa palabra es para mí, pero Dios respalda esa palabra, porque no somos nosotros, es la palabra del Señor. Y el diablo quiere tomar nuestra capacidad, quiere tomar nuestra mente y decirle, usted no puede, usted falló, usted le falta más conocimiento, y duramos muchos años en el evangelio y no estamos dispuestos a hacer la obra que Dios quiere hacer. Es tremendo. Es tremendo. Entonces,
podamos avanzar en esto, quitar todo miedo, todo temor. Hay obstáculos, sí, van a venir obstáculos en el camino. Ellos, los discípulos y todas las personas han tenido obstáculos. Las personas van a decir, sí, el cristiano, el fanático, tal vez usted va y cuenta en la empresa, mire, soy cristiano, ya hasta hoy trabaja con nosotros. Sí, pueden pasar todas esas cosas. Hay abandono, hay muchas situaciones, pero el evangelio requiere de sacrificio, hay un sacrificio. Cuando hay un sacrificio, hay una bendición. El Señor se sacrificó para darnos vida a nosotros. Cuando el grano de trigo cae a tierra y muere, crece y da fruto. Entonces, en este caso, de lo que está hablando aquí, en vez de desanimarse, eran fortalecidos. ¿Eran qué? Lo que estaba pasando Pablo hacía que el evangelio se propagara, que los demás tomaran este evangelio y lo pregonaran aún más. Era algo bien tremendo. Entre más persecución hay, el evangelio más se extiende por todo el mundo. Entonces muchas personas eran perseguidas, incluso los discípulos fueron perseguidos, sufrieron todas estas cosas, pero el evangelio ha llegado hasta nosotros hoy en día. Para el inicio de esta congregación, acá nos cuentan que les tiraban piedras, los insultaban, y en muchas congregaciones lo mismo. Les tiraban palos, les golpeaban, les hacían de todo, pero cuanto más se hacía esto y pasaba todo esto, cuanto más mártires habían, el evangelio más se propagaba. Era algo que no podían entender. Cuando querían eliminar el evangelio, cuando querían eliminar a esa persona y decir, si lo matamos, hasta ahí llega el evangelio, y lo mataban y eso se multiplicaba más y más. Es algo sobrenatural y a eso Dios nos quiere llamar, que nosotros no somos de este mundo, nosotros tenemos que tomar la visión de Dios y vivir en lo sobrenatural. Y aún así, muchas veces nosotros pensamos que en el pensamiento de estar en este mundo es para sumergirnos en lo que el mundo quiere traer, pero el pensamiento de ellos no era para vivir en los placeres ni dedicarse a hacer tesoros en la tierra. El pensamiento de ellos era vivir en el propósito del Señor. El Señor también, cuando los envía a predicar la palabra, les dice lo siguiente: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. El Señor está diciendo que tú estás capacitado para predicar la obra de Dios. Le está diciendo, usted para predicar la obra de Dios no necesita conseguir riquezas, oro, no necesita dedicarse a eso, porque muchas veces dicen, no, pero es que yo no tengo recursos. Hasta que yo haga recursos voy a trabajar en el extendimiento de la obra de Dios. ¿Y será que de pronto qué tal si no llegara el día que tenga, entonces tampoco extendió el reino de Dios? El Señor está diciendo que no necesitas de eso. El Señor no está diciendo que cuando tú hagas la obra de Dios no vas a tener alimento, que cuando tú hagas la obra de Dios no vas a tener recursos. Él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es que para hacer la obra de Dios no tienes que anteponer todas esas excusas por delante. Todas las cosas por delante. Dice, busque todas las añadiduras. Dice, busque primeramente el reino de Dios, lo demás es añadidura. Yo lo demás se los voy a dar a ustedes. Ustedes lo que tienen que buscar es cumplir el propósito que yo les he mandado a realizar. ¿Y cuál es el propósito que Dios nos ha mandado a cumplir? Y de hacer discípulos. Pero nosotros estamos, y de hacer mucho dinero, y de hacer mucha fama, y de hacer mucha gloria, y de hacer un nombre para que sea resaltado, y de hacer tantas cosas. El Señor le dijo, no lleven eso, ni saluden a nadie. Ustedes tienen que enfocarse en tener una visión de que aquí estamos de estadía en esta tierra. El Señor viene pronto, esta tierra va a andar de mal en peor, van a venir muchas situaciones complejas en esta tierra, y el que no esté firme, o en otras palabras, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que el Señor nos ayude. Esto entonces no debe ser un impedimento para que el reino de Dios se extienda. Dios quiere bendecirnos y que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Él. Vamos al versículo 19 al 26. Y por eso
acá sigue hablándonos la palabra de Dios de la siguiente manera. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o para vida o para muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aún más, entendiendo el propósito de Dios para su vida, Él dice, mas si el vivir en la carne, ¿el vivir en qué? Resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Bueno, yo quiero irme con el Señor, pero si me quedo en esta vida y puedo hacer de beneficioso para extender el reino de Dios, no sé qué escoger. Pero a veces, si tuviéramos la oportunidad de decir cuántos años más quieres vivir en tu vida, ¿qué estamos pensando en nosotros en mente? ¿Estamos pensando en la playa, en el mar? ¿Estamos pensando en los lujos? ¿Estamos pensando en hacer riquezas que esos son perecederas? Nadie se va con trasteo. Esas cosas quedan acá. Pero que el Señor nos dé vida, nos dé salud, que nos dé la oportunidad de conocerle, esa es realmente la vida. Ese es el gozo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar ¿con quién? Con Cristo. El anhelo de él era estar con Cristo. Lo cual es que muchísimo, que es muchísimo mejor estar con Cristo. ¿Cuántos lo consideran así? Que muchísimo mejor que estar aquí es estar con Cristo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, de mí en Cristo Jesús, por mi ¿qué? Presencia otra vez entre vosotros. Entonces aquí nos está diciendo que van a venir, sí, muchas cosas, van a venir dificultades, pero el propósito es permanecer en el Evangelio y divulgarlo. ¿Cuál es el propósito? Permanecer en el Evangelio y divulgarlo. Cuando se hace, hay oposición, van a haber luchas. Listo, Señor, heme aquí, aquí estoy, voy a predicar la palabra. Y sale, no tengo ni para el almuerzo. O sale y alguien le da un insulto. Ya, ¿sí ve? Señor, porque iba a ser tu voluntad, mire ya lo que me pasó, ya no hago nada. Muchas veces nosotros vemos muchas barreras y muchos obstáculos y ya frenamos y decimos que hasta ahí fue. Pero el propósito, ¿cuál es? Amén. Filipenses al 27, leamos el 27 y el 28. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis ¿qué? Firmes en un mismo espíritu. ¿Qué más? Combatiendo, no, sentados ahí en la silla, qué bonitos nos vemos en la silla para la foto. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Y en nada qué? Y nosotros nos intimidamos mucho, somos como expertos en intimidarnos. Satanás pone una mentira y ya, ay, estoy mal. Hay una enfermedad, una situación, ay, me voy a morir, no, yo no voy a salir de estas. Y ya nos intimidamos, pero muy fácil, nos volvemos incluso más sensibles que antes. En la iglesia somos más sensibles que cuando estamos por fuera. Alguien nos mira mal por fuera y nosotros nada pasa, pero nos mira mal un hermano, no vuelvo a esa iglesia, no reflejan el amor. En esa iglesia, hipersensible en la iglesia se vuelve uno. Y en nada intimidados por los que se oponen. Aún se puede sentir que algún hermano se está oponiendo a que usted extienda la obra del Señor. Pero si usted está cumpliendo el propósito de Dios, no se intimide y sígalo haciendo. Para que ellos ciertamente, para
que para ellos ciertamente es indicio de perdición. ¿Sí ve? Una cosa es los que piensan los de afuera, pero es que a usted no le importa lo que piensen los de afuera. Usted no vive por lo que dicen los de afuera, usted vive es por lo que dice Cristo. Usted tiene la visión clara y el camino claro. Entonces, y dice más para vosotros de salvación y esto de Dios. Ay, me va a llevar a la iglesia otra vez. Ay, voy a ir a la religión. Otra vez eso. Sí, para los de afuera es eso, es perdición. Pero tú no te desanimes. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Así que el evangelio nos lleva a padecimientos. ¿Nos lleva a qué? ¿Cuántos están dispuestos a padecer por Cristo? Y estamos dispuestos a padecer por Cristo. Es una pregunta un poco fuerte porque el Señor nos está escuchando. El Señor sabe si yo estoy diciendo que sí, después salgo con que no. Versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Que padezcáis por quién? ¿Tú has padecido por Cristo o todavía no? Si no, prepárese, porque es que tenemos que padecer por Cristo. No podemos pasar por el camino y que no hayan obstáculos en el camino. De cuando yo me voy de aquí a Bogotá y no encuentro un hueco, no encuentro que tengan una curva, no encuentro que hayan reductores. Hay situaciones en el camino. Y si yo no las encuentro, entonces es de evaluarme, ¿será que estoy en el camino? Porque en el mundo tendréis aflicción, hay obstáculos en el camino, que padezcáis por él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Yo pasé por situaciones, está diciendo él. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Entonces, por hacer el bien yo paso por dificultades. Pues sí, pasamos por dificultades. Dice, así como yo las pasé, ustedes también las van a pasar. Pero cuando hay obstáculos, más se extiende el evangelio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay obstáculos, el evangelio de Dios se extiende. Por eso en Filipenses, ahí en el versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Todo lo que me ha sucedido ha servido más para que el evangelio se extienda aún más. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor por esos hombres y esas mujeres que han dado su vida para que el evangelio llegue a nuestras manos hoy en día. Muchas personas han tenido que morir, muchas personas han tenido que pasar por muchas dificultades. Ahora, ¿qué van a decir nuestras generaciones de nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué van a decir? Gracias a los hermanos de allá en la Calera llegó el evangelio a nosotros. ¿Qué van a decir nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Qué van a decir todas estas personas? Llegó la verdad. Porque Satanás engaña cada vez. Hoy está trabajando mucho con esas generaciones que van a contar lo que hemos hecho nosotros, con mentira y engaño en sus mentes. Y que nosotros podamos decir que las cosas que nos han sucedido a nosotros han sido para la gloria de su nombre, para que se extienda el evangelio. Que podamos ser instrumentos de Dios, eso es lo que Dios quiere, que el reino de Dios se extienda a través de sus hijos, de los embajadores del reino. Dios no va a enviar a sus ángeles a que prediquen. Pero dice, si mi pueblo calla, aún las piedras van a hablar, la naturaleza va a hablar de Dios. Yo voy a usar un medio, pero él dice, yo quiero que mis hijos proclamen la verdad. Y unas preguntas que yo les hice hace un momento, quiero reformularlas en este momento y quiero hacerlas de otra manera. Dios, ¿qué quiere de ti? Dios, ¿qué pide de ti? ¿Y cómo quiere Dios que ayudes a extender el reino de Él? Póngase sobre sus pies y pensemos en estas preguntas. Vuelvo y las hago para que tú pienses. Estas preguntas Dios te las hace en esta mañana. Dios, ¿qué quiere de ti? Porque no es lo que nosotros queramos, porque no es una opción. Ay, yo hoy no quiero, Señor. No, gracias, no. Dios, ¿qué quiere de ti? Dios, ¿qué pide de ti? Y cómo Dios quiere que tú ayudes a extender el reino de Dios. Oremos al Señor en este momento.
Y pidámosle perdón porque hemos tenido oportunidad de predicar la palabra de Dios y no lo hemos hecho. Por algún u otro motivo, por miedo, temor, a veces dice uno, no sé qué decir. Señor, y hay veces no hay que decir nada. El mismo testimonio habla del Evangelio de Dios en tu vida. Señor, perdónanos porque muchas veces no hemos hablado de ti, no hemos dado el testimonio, no hemos ayudado a pregonar el Evangelio, Señor. Pero el Evangelio ha venido teniendo un progreso desde los tiempos atrás y el Evangelio no se acabará. El Evangelio no quedará quieto porque tú eres el poder, tú eres el Dios vivo que transforma cada corazón y transforma cada vida. El Dios vivo que hace cosas grandes y poderosas en la vida de nosotros. Tú eres el Dios que te glorificas en la vida de las personas. Dele gracias, Señor, gracias por salvarme. Dígale gracias, Señor, por salvarme a mí. Gracias por tu salvación, porque he conocido la verdad, porque esto no depende de nosotros. Gracias por el arrepentimiento. Pero ahora, Señor, hazme un instrumento y úsame para llevar el Evangelio a otros, a los no alcanzados, a aquellos que se están perdiendo. Usted no puede imaginar cuántas personas están yendo al infierno cada minuto y cada segundo. Dígale, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Cuál es tu visión? Dámela, Señor. Yo quiero tomar tu visión. Yo quiero hacer lo que tú quieres hacer. Yo quiero hacer, Señor, lo que tú quieres que yo haga, Señor. Yo no quiero andar conforme a mis propósitos. Yo quiero andar en tus propósitos. Te reto a hacer esa oración. Dígale, Señor, yo no quiero andar en mis propósitos. Yo no quiero andar en mi voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor amado. Ayúdanos a extender el reino, te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos a extender el reino, te lo pedimos, Señor. Y podamos, Señor, a decirle al Señor que aquí estamos dispuestos para Él, que somos esos instrumentos que Él tiene para